gracias que nos acompañe. Estamos en el Canal 10, estamos a través de El Heraldo Televisión. Buenas noches, espero que ahí vayamos llevando de alguna u otra manera la vida. Ya le contaremos más adelante, vienen nuevas indicaciones cada vez más drásticas, severas, respecto al qué hacer, y de todo ello le vamos a hablar. Hoy nuestra mesa, además de informarle de lo que ha pasado a lo largo del día, nuestra mesa es los trabajadores, derechos laborales, qué es lo que hay que hacer, qué deben hacer los trabajadores, hasta dónde llegan las posibilidades de lo que tienen que hacer, los derechos que tienen, lo que deben de hacer las empresas, lo que deben de hacer los gobiernos. De eso vamos a hablar hoy en medio de esto que es el COVID-19, ni más ni menos que usted lo sabe, el coronavirus. Bueno, ha sido de nuevo un día en que poco a poco se van vaciando las ciudades. Por lo que pude saber hoy en Guadalajara y Monterrey particularmente se va vaciando de manera muy rápida. En Jalisco particularmente ha sido más rápido debido a que ha habido una orden muy claramente establecida por parte del gobierno de Enrique Alfaro. Pero bueno, le voy contando ahora sí que de más a menos qué pasa en el mundo y vamos bajando hacia nosotros, que ya está en la nueva cifra de este día de las personas que han sido infectadas y las personas que lamentablemente han fallecido. Bueno, ya son casi 500,000 de personas las que están contagiadas en todo el mundo por el COVID-19. Poco más de 21,000 ya han fallecido. Aunque bueno, ahora andamos en la onda de que hay que salir a trabajar y hacer todas esas cosas, según dice un magnate. Pero bueno, Estados Unidos ocupa el tercer lugar a nivel mundial en contagios con más de 66,000. Sin embargo, Italia sigue siendo el país con más fallecimientos con 7,500. Y también le cuento que en España las cosas siguen siendo particularmente dramáticas y difíciles porque hay una gran demanda y porque no hicieron todo indica sus tareas previo a este momento. ¿Qué ha pasado hoy en el país? Para que usted esté al tanto. 6 personas han perdido la vida por el coronavirus. La última víctima fue un hombre de 70 años de edad. Él es de San Luis Potosí. Tenía antecedentes, tenía diabetes, obesidad y tuvo contacto con una persona que había viajado hacia los Estados Unidos. Esta es la primera muerte en San Luis Potosí. A ver, ¿cuántos casos tenemos ya confirmados? Que esto es algo muy importante. En México hoy, a esta hora, según la Secretaría de Salud, según el vocero, tenemos 475 casos confirmados. El COVID-19 llegó finalmente al único estado en donde no había extrañamente llegado, perdón que lo diga así, que es el estado de Tlaxcala. Por lo que podemos decir en este momento que no hay estado de la República Mexicana que no tenga un caso de COVID-19 coronavirus. ¿Cuántas personas sospechosas hay? Que este es otro de los grandes asuntos. Hay 1,656 casos sospechosos. Esta noche se anunció. Este es un anuncio, créame, de esos muy importantes. Ahí sí hay que detenernos. Le pido que si usted puede parar un poco sus actividades y nos voltee a ver, es porque tiene que ver con todos. A partir de mañana, el gobierno federal suspende lo que llama labores en áreas no esenciales. Esto es muy importante. Desde mañana el gobierno cierra lo más posible la puerta, que esto es de manera sumamente importante porque también le quiero decir que en lo que corresponde a la Ciudad de México, la señora Claudia Sheinbaum ya ha solicitado que haya la menor circulación posible en las calles y que los restaurantes, pues bueno, en la medida de las posibilidades cierren, comercios, etcétera, no los grandes, los grandes comercios, sobre todo para el suministro de alimentos, pero que se vaya poco a poco cerrando la casa. La decisión que está tomando el gobierno le quiero decir que es muy importante y es evidente que no es una decisión fácil, ni es una decisión que quisiera estar tomando. Bueno, hay quienes, en todo esto, bueno, ganadores y perdedores y aprovechados. Yo siempre digo, en esto hay ganadores y perdedores, pero también hay aprovechados. Se están aprovechando de la situación por la que estamos vía coronavirus. ¿Y por qué le digo se andan aprovechando? Porque 42 personas fueron detenidas por autoridades de la Ciudad de México por, esto es en lo que estamos, presuntamente perpetrar robos en supermercados, establecimientos comerciales, tiendas de conveniencia, y esto fue entre el día 23 y 24 de marzo, quiere decir que fue entre lunes y martes. Ocurrió todo esto fundamentalmente en 10 alcaldías de las que se tiene registro.
¿Dónde se concentró el mayor número de este tipo de delitos? En la alcaldía de Iztapalapa. ¿Qué fue lo que la gente, los que son presuntos responsables de delito, robaron? Mire usted, para que se dé una idea. Robaron bebidas alcohólicas, robaron cigarros, robaron ropa, tenis, pilas alcalinas y equipo de telefonía celular. Se han identificado al menos 22 cuentas, que esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, que están incitando a saqueos o actos de rapiña. Se está registrando también en estados como Puebla y el Estado de México, aunque se han concentrado en este momento fundamentalmente en la Ciudad de México y en las alcaldías referidas. Acaban de darme en la madre los saqueadores aquí a la Electra de Plaza Jardines, chavos. Sí, aquí. Mientras en la calle hay preocupación por la pandemia del coronavirus, en redes sociales personas se organizan para realizar saqueos a tiendas departamentales, como este usuario de Facebook que se hace llamar Jun García y dice vivir en Ixtapaluca, Estado de México. Jun invita a la gente de un grupo a unirse a los saqueos. De hecho, ya van 12 patrullas. Los primeros casos de rapiña se registraron en el Estado de México y el pasado domingo un grupo de 30 sujetos saquearon una tienda departamental en el municipio de Nezahualcóyotl. Sin embargo, las autoridades lograron detener a un sujeto de 17 años y al revisar su celular encontraron un grupo de WhatsApp llamado Saqueos COVID-19, en el que más de 30 individuos se pusieron de acuerdo para asaltar la tienda departamental ubicada en dicho punto. Así como se incrementaron los números de contagios por COVID-19, aumentó el número de convocatorias a realizar saqueos. Según la Secretaría de Seguridad Pública mexiquense, en Facebook ya fueron identificados 11 grupos y 45 perfiles relacionados con esta organización. Edgar Ledesma, Heraldo Media Group. Bueno, tras la estrategia del gobierno federal para detener el número de contagios en nuestro país, el Consejo Coordinador Empresarial pidió al gobierno una explicación sobre el alcance de las suspensiones de actividades, ya que para su sector el tema no está, asegura, suficientemente claro. De acuerdo con el presidente del organismo, quien es el señor en pantalla, Carlos Salazar, tras el inicio de la fase 2 solo se permitirá trabajar empresas estratégicas. Sin embargo, el gobierno federal no incluye a sectores de alimentos y bebidas, que son evidentemente también estratégicas, ¿no? Son primordiales, no solamente para usted y para mí, sino también para los empresarios. Bueno, para seguir en el asunto de lo que andamos y de lo que vamos a tener en la mesa en un ratito. Sectores turísticos y comerciales han registrado, se ha de imaginar ahí que sí el asunto está dramático en el mundo, pero en el caso de nosotros, que es una fuente de ingresos importantísima, le voy a hablar de 28,000 millones de pesos de pérdidas al día debido a la contingencia por el COVID-19. De acuerdo con el presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López, a nivel nacional las pérdidas ya están ascendiendo a casi 200,000 millones de pesos, tan solo por la primera semana de contingencia del 17 al 23 de marzo. Y mire, déjeme decirle, como yo estoy y todos estamos seguros que esto va a pasar, yo le pediría que ahora, si podemos, cuando pase todo esto, si podemos salir eventualmente de vacaciones, no dejemos de ir a los destinos turísticos de nuestro país. Hay que fortalecer nuestro país en la tienda de la esquina, hay que fortalecernos en los comercios que están cerca de donde vivimos, pequeña tienda, la tienda que fuera, la ferretería, la tlapalería, lo que usted diga, y hay que ir a los centros turísticos de nosotros, porque será una forma de, como país, como sociedad, fortalecernos. El coronavirus ha afectado al sector turístico del país de manera seria. Uno de los estados más importantes, más resentidos, pues se ha de imaginar, por supuesto que es Guerrero, que tiene Gazabetasco, Zihuatanejo, Iztapa, Acapulco, por supuesto, y también otros estados, Oaxaca, ¿no? Que tiene, además de Oaxaca capital, tiene Puerto Escondido, tiene Puerto Ángel, tiene Huatulco y bueno, tiene toda esta zona. Igual Jalisco, no hay estado que no se pierda, sobre todo cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con destinos de sol, playa y arena. Bueno, igual pasa con el Pacífico en la zona de Los Cabos, de Baja California Sur. Pero se ha de imaginar usted lo que puede pasar en un centro turístico como son los de Quintana Roo. Chetumal es cada vez más atractivo, pero bueno, vamos a suponer que es un turismo fundamentalmente nacional. Pero ¿qué tal si le digo Cozumel? ¿Qué tal si le digo Cancún? ¿Qué tal si le digo Playa del Carmen, Tulum y toda la Riviera Maya? Vea usted,
La contingencia por el COVID-19 en México ha infectado la principal zona turística del país, Quintana Roo. La ocupación hotelera apenas llega al 15%. Hoy estamos prácticamente entre 15 y 20% de ocupación, pero semana entrante de manera pues estrepitosa se va a caer un poco más porque ya no hay vuelos. Derivado de esta baja afluencia, cadenas hoteleras internacionales han comenzado a cerrar sus centros de hospedaje en Cancún y la Riviera Maya, con ello también el despido de sus trabajadores. La CROC y la CTM han reportado que más de 60,000 empleados del ramo turístico en hoteles de la zona podrían verse afectados. Algunos incluso ya han retornado a sus estados de origen. Pues mira, lo que pasa es que están revisando y están viendo en cada uno de los casos. Tenemos mucha gente joven, millennials. Como ejemplo, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos señala que al menos 250 trabajadores de diversas áreas fueron despedidos del Hotel Fives de la cadena estadounidense Carisma. La empresa ha tomado la decisión de prescindir de los servicios de algunos trabajadores. Se están tratando pues, de una forma muy despectiva. También diversas cadenas españolas como Blue Bay o Riu, que cuentan con una plantilla de más de 10,000 empleados, anunciaron el cierre paulatino de sus hoteles en la zona. Acciones que incluso podrían generar problemáticas sociales en la principal zona turística del país. Estudios de la UNAM aseguran que la falta de empleo se correlaciona directamente con el aumento de la delincuencia en un 60%. Tan solo en las últimas horas, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo ha detectado al menos 23 nuevos perfiles incitando a saqueos y actos vandálicos. Estos despidos masivos han sacado a la luz la poca responsabilidad social que estos grupos internacionales han tenido con la región y con sus trabajadores, de quienes por años se han servido para acumular fortunas en esta zona que es visitada por más de 23 millones de turistas al año. Sin embargo, ante esta contingencia, grupos hoteleros mexicanos han optado por recurrir a otras medidas priorizando la estabilidad económica y el empleo de sus colaboradores. Tal es el caso del Grupo Xcaret, uno de los grupos de servicios turísticos y de entretenimiento más consolidados en México, que mantendrá su plantilla de más de 13,000 colaboradores. Nuestro principal objetivo es conservar la fuente de trabajo de todos nuestros colaboradores. Quiero recordarles que somos la misma familia, la familia Xcaret, que en las buenas y en las malas, todos juntos, siempre saldremos adelante. Otro ejemplo de empatía y solidaridad corre a cargo del Grupo Mamitas, quienes también han puesto por delante a su personal. Nos sumamos a un cierre parcial de nuestras instalaciones a partir del día de hoy, lo cual no implica el despido de ninguno de nuestros colaboradores. Apuntan que serán alrededor de 6 semanas en las que el cinturón deberá estar apretado para salvaguardar la economía de los trabajadores, pero aseguran es necesario priorizarlos, y más en esta región sostenida por el trabajador mexicano. Tan solo Cancún y la Riviera Maya aportan el 81% del Producto Interno Bruto turístico del país. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Bueno, es un momento, todos lo sabemos, delicado, no está fácil. Yo no entiendo que estos grandes hoteles les cuesta mucho trabajo poder mantener una planta de trabajadores cuando es tan grande y cuando están acostumbrados estos hoteles a tener promedio 60 a 70, 75 a lo largo del año ocupación hotelera. Llegan a tener 100, llegan a tener 50, pero son hoteles que tienen por lo general una muy alta demanda y una alta ocupación. Aquí el gran asunto es este. Los hoteles mexicanos están poniendo el ejemplo para poder mantener como fuera posible a sus trabajadores. Yo creo que en una circunstancia de esta naturaleza, entendiendo que son grandes cadenas, a los hoteles que son de propiedades de extranjeros o de consorcios extranjeros, no les costaría nada hacer un gran esfuerzo por esto, porque además sabemos que esto va a pasar y que tarde que temprano vamos a tratar de regresar, quisiera yo pensar mejor, de lo que estábamos. No perder de vista también, como bien se dijo en el reportaje, qué puede pasar en este país, en muchas ciudades, ante una auténtica, le diría yo, una explosión delicada de desempleo. ¿Qué puede pasar? Puede haber, créame, respuestas sociales inesperadas, así que más vale que pensemos en un todo, integralmente. Bueno, andamos en eso y hay algunos gobernadores que sí, realmente uno no entiende. La verdad que ahora sí que no entiendo. Yo pensé que había sido una noticia falsa, pero el gobernador que usted está viendo de Puebla fue tundido con todo.
en redes sociales. Causó polémica por algo respecto a algo que en el fondo es una visión clasista, al revés, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden resultar afectados por el coronavirus COVID-19? Bueno, pues fíjese, no se pierda una sola palabra. Ahora sí, si me permite, casi si se pudieran leer en los labios las comas, no se pierdan ni las comas. Y después, ¿quiénes están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente de los 40 personas, algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. Nomás me le quedo viendo para que usted diga, los pobres están inmunes. Uf, ¿qué más quisiéramos, no? Bueno, pues así lo dice el gobernador, que además, pues como suele pasar, Luis Pablo Obregard del País, hace rato tuiteó las propiedades que tiene y pues así que digamos, pobre, no se ve que lo sea. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo considera que las afectaciones por el coronavirus en el sector laboral podrían ser el aumento del trabajo informal y la pobreza. Hasta el momento se desconoce la magnitud de desempleo que ha causado el COVID-19 en nuestro país. Esto es el preámbulo de nuestra mesa de este día, que es sobre los trabajadores y el coronavirus. La pandemia de coronavirus no solo repercute en una situación médica y sanitaria, sino que tendrá afectaciones económicas a nivel mundial. La Organización Internacional del Trabajo estima que en este periodo de la enfermedad podrían perderse hasta 25 millones de empleos en todo el mundo, además de generar un daño en el ingreso de los trabajadores de entre 860 mil millones de dólares hasta 3.4 billones en el 2020. La OIT estima que las afectaciones en el sector laboral podrían ser el aumento del trabajo informal y la pobreza. En México, la crisis va mostrando sus primeros efectos. La semana pasada, una cadena operadora de famosos restaurantes y cafeterías propuso a sus empleados tomar licencias voluntarias sin goce de sueldo. En tanto, algunas cadenas de cines y aerolíneas han decidido tomar un receso en sus labores hasta que pase la contingencia de coronavirus. Sin embargo, se desconoce hasta el momento la magnitud de desempleo que ha causado el virus en nuestro país. En tanto, el gobierno federal y entidades locales han llamado a las empresas a ser solidarias y mantener el mayor número de empleos posibles mediante facilidades e insumos económicos para potenciar sus actividades. Uno de los sectores más desprotegidos son las economías comunitarias, como las tiendas de abarrotes, fondas y vendedores ambulantes. Esto debido a que se sustentan de la venta diaria, además de las disposiciones oficiales que obligan a cerrar cines, teatros, bares y centros recreativos con un aforo superior a las 50 personas. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México advirtió que esta emergencia causará el cierre de por lo menos 44,000 pequeñas y medianas empresas. Esto derivado a que durante la última semana de la contingencia nacional, los sectores de comercio, turismo y negocios han perdido cerca de 200,000 millones de pesos en todo el país. Gloria Piña, Heraldo Media Group. Bueno, antes de ir con nuestros invitados, le quiero informar que acaba hace cosa de nada del presidente enviar un tuit que dice lo siguiente: informo que la mañanera iniciará mañana, pues a las 8 de la mañana, no a las 7, porque participaré de 6 a 7:30 AM en la cumbre virtual de líderes del G20. El tema será coronavirus y alternativas, #COVID-19. O sea, creo que pues ahora sí que al presidente no le queda de otra, ¿no? Que estar presente, por más que ha sido muy renuente, ¿no? Para todo el tema que tiene que ver con salir, con hacer giras, etcétera, y con la relación con el mundo, que lo ha dejado fundamentalmente bajo el mando del señor Marcelo Ebrard, que ya está, por cierto, de vuelta. Otro dato ahí también, había
ya se corrió la idea, la sospecha de que nuestra embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, estuvo en un lugar en donde tuvo contacto con personas que tenían coronavirus, se hizo ya la prueba y la prueba es negativa, y entonces Marta la embajadora, ya está lista para lo que venga. Bueno, más adelante también le contaremos lo que pasó ayer en una cadena de televisión, en TV Azteca, porque hubo una junta que convocó su presidente y pues, se dijeron cosas que también llaman la atención. Pongámoslas en la mesa para que sean debatibles. Bueno, ¿quiénes son nuestros invitados? Carlos de Buen, abogado laboral y director del Buffet de Buen. Carlos, te saludo con enorme gusto y agradecido, abogado. ¿Cómo estás? No escucho. ¿No me escuchas? ¿Ahí me escuchas mejor, Carlos? A ver, ¿ahí me escuchas o no? A ver, ahí sí tenemos ahí un pequeño problemita. Le debo de decir que nuestra idea, y así va a ser hasta que llegue el día en que podamos darle una vuelta al asunto, no vamos a tener invitados en el estudio y todos nuestros invitados van a ser vía Skype. Y también le quisiera decir, nosotros tenemos aquí 3 cámaras y solamente tenemos un camarógrafo que se vuelve loco, pero hace su chamba perfectamente bien, y ni hablar, porque estamos precisamente tratando de ahorrar en todos los sentidos, y no solamente eso, sino también que la gente esté en su casa y que podamos cumplir con lo que se indica, y sobre todo en defensa de los propios trabajadores, en este caso de El Heraldo, ¿no? En todo el Media Group. Bueno, ahorita encontramos a Carlos de Buen, estamos teniendo problemas, como usted alcanza a apreciar, hasta se oyó el ruidito ahí del Skype que prende y apaga, pero también está con nosotros Marcelina Bautista, activista y fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Marcelina, con el gusto de siempre te saludo, ¿cómo has estado? Buenas noches. Bien, muchísimas gracias. ¿Cómo te ha ido, Marcelina, estos días? Bien, pues desde casa trabajando y atendiendo pues las quejas de las trabajadoras del hogar y ver cómo están viviendo esta crisis, ¿no? Sí, bueno, a Carlos de Buen en cualquier momento estaremos con él, estamos ya ajustando. Pero déjame empezar, si no te importa, Marcelina, déjame preguntarte algo que me parece que es fundamental. ¿Qué tendrían que hacer los patrones, las patronas, y qué tendrían que hacer las empleadas y los empleados del hogar en estos días para cumplir estrictamente los derechos laborales y también entender la situación de contingencia? ¿Qué has pensado, qué has hablado con tus agremiados, Marcelina? Sí, bueno, desde la semana pasada hemos estado trabajando también como previniendo un poco lo que se venía desde enero, que hemos estado viendo los otros países. Exhortamos a los empleadores que cuando se llegara el día de que las trabajadoras o todo mundo estuviéramos en las casas, se pudiera cubrir el salario de las trabajadoras, que las trabajadoras del hogar también tuvieran muchísimo cuidado con los empleadores que cuidan, ya que cuidan niños, enfermos, adultos mayores, y justo llegó este momento la semana pasada con las trabajadoras que se empezaron a poner quejas de que las están descansando pero sin salario. Están dando como otra respuesta las personas empleadoras. Entonces, en eso estamos trabajando, de informarle, darle mayor información a las trabajadoras y también siguiendo los protocolos y las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Sí. Bueno, ahorita ahondamos, si te parece, Marcelina, para que terminemos de presentar a nuestros invitados. Carlos de Buen, abogado laboral y director del Buffet de Buen. Creo que ahora sí, abogado Carlos, ¿cómo has estado? ¿Nos escuchas, verdad? Muy bien, Javier, ¿qué tal? Me da mucho gusto escucharte. A mí, y déjame acabar de presentar, si te parece, Carlos, Marcelina, a Arturo Chávez Nieto, especialista de Derecho en la Facultad de Derecho. Te saludo con mucho gusto, Arturo, muy buenas noches. Javier, buenas noches, a sus órdenes, saludos para todos. Gracias. A ver, vamos, creo que escucharon parte de la emisión noticiosa junto con las primeras palabras que nos ha lanzado Marcelina Bautista. Carlos, a ver, estamos en medio de un asunto como de vacío legal. Todo aquí tiene que ver con la buena o mala voluntad o la buena disposición de los patrones, o en qué circunstancia legal de derecho estamos en este momento, Carlos. La verdad, Javier, que una circunstancia bastante confusa,
porque en las reformas de 2012, estas que acabaron pactando Calderón y Peña Nieto, se introdujo la figura de la suspensión de las relaciones de trabajo por contingencia sanitaria, con una indemnización extraordinariamente baja de un día de salario mínimo por cada día de contingencia y hasta un máximo de 30 días. Y bueno, no había habido demasiado problema, creo que inclusive no hay ni siquiera algún antecedente de la Suprema Corte, busqué, no encontré nada, pues muy probablemente porque no habíamos tenido una contingencia. Ahora la gran duda es si es necesario una declaración oficial de parte de la autoridad sanitaria, es el presidente de la República, el secretario de Salud, este Consejo General de Salubridad o el gobernador del estado y nada más, en el sentido que estamos ya en la contingencia sanitaria. Y ha habido declaraciones tanto de gobernadores como el secretario de Salud que implican claramente que estamos en una contingencia sanitaria, pero no la han declarado como tal. Y establecen cuestiones, por ejemplo, en el caso del gobierno federal, del secretario de Salud, como que ciertos trabajadores mayores de 65 años, hipertensos, en fin, mujeres embarazadas o en lactancia, etcétera, no deben trabajar. Dice que se debe evitar que trabajen, lo cual quiere decir que se prohíbe que trabajen, y que la empresa les debe pagar el salario completo con todas sus prestaciones. Y esto pues no tiene ningún fundamento legal, y todo esto ha generado pues una gran inquietud tanto en el sector de los trabajadores como en el sector de los empresarios. A ver, Carlos, nomás te pregunto, la verdad, para decirlo claro, estamos en un terreno pantanoso, pero también estamos en un terreno de buena fe, buena voluntad o mala voluntad. Bueno, sí, pero la buena voluntad en este caso, quiero pensar, de los empleadores, pues termina hasta donde la empresa llega. Sí, claro. ¿Cuántas empresas pueden aguantar no trabajar, no recibir ingresos durante más de una quincena o dos? Por ahí leí que hasta 3 quincenas podían aguantar las pequeñas empresas. La verdad que a mí eso me parece demasiado optimista. Sí. Hay muchas que no aguantan una sola, ¿no? Sí, claro. Arturo, a ver, ¿cómo ves este panorama en donde se combina, déjame ser repetitivo, perdón, en donde se combina el derecho de los trabajadores, se combina una situación evidentemente inédita, se combina medidas drásticas que impone el Estado, el gobierno, para beneficio de las personas que componen la sociedad? Y está el tema del trabajo, como nos decía hace un momento Marcelina, ¿eh? ¿Cómo ves? Sí, Javier, yo considero que la poca claridad que hasta este momento el gobierno ha tenido con el acuerdo que ha emitido respecto a la pandemia que estamos viviendo como mundo, ¿no? Y en específico por lo que hace a nuestro país, evidentemente genera confusión. Creo que independientemente de lo que en ese acuerdo se haya establecido, el tema de que podemos entender que sí o no se suspendan las relaciones, una cuestión mucho más técnica por lo que hace a la materia laboral, creo que es momento de que empecemos a darnos cuenta que los trabajadores, así como los patrones y los sindicatos, debemos buscar los mecanismos necesarios para poder sacar esto adelante, ¿no? Independientemente de que si el dispositivo legal indique que si se declara la contingencia sanitaria se tendrá que suspender las labores y que se tendrá que pagar un salario mínimo a los trabajadores por el periodo de un mes, independientemente de esto, creo que tenemos que analizarlo de una forma global, ¿no? La afectación es para todos, no solo para patrones y para trabajadores. Es para ambos gremios, en específico, refiriéndose en este momento a la materia laboral. Considero que no hay trabajador que viva, ¿no? con un salario mínimo ese mes, y la laguna en la ley es después de ese mes, ¿qué pasa si la contingencia continúa? Sí. Y por el otro lado, ¿no? También tenemos que entender al patrón que te dice, pues a lo mejor poder pagar 1, 2, 3 meses, pero si se extiende la contingencia, ¿cuánto tiempo más podré soportar? Y viendo evidentemente también del gremio que tienen afectaciones inmediatas. Vamos con el sector hotelero, ¿no? El sector hotelero en este momento está viviendo en costas, en tema de ocupación, difíciles momentos que de mantenerse abiertos los hoteles van a perder, y aún manteniéndose cerrados perderían. Entonces, yo creo que estamos
que evidentemente dentro de un marco legal tenemos que buscar la colaboración de todos los factores de la producción a efecto de que las fuentes de trabajo perduren y que podamos salir adelante de esta situación que nos acosa, ¿no? Bueno, vamos a nuestra única pausa y les planteo a los tres, Marcelina incluyendo, por favor, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, yo entiendo que no sabemos cuánto va a durar esto, pero ¿qué tendríamos sí que hacer en el corto plazo? Y estoy pensando de lo que se presume va a ser un fin de semana muy difícil en términos de la eventualidad de contagios y también la siguiente semana. Pero ya ahí podríamos tener un poco la película, pero ¿qué tendríamos que ir haciendo ya para evitarnos los problemas y sobre todo reconociendo, como dice Carlos, el gran problema económico que se nos viene? Entonces vamos a la pausa y si les parece, les pedimos su opinión después de la misma. Marcelina, a ver, déjame plantearte, hoy Trabajadores ante la Contingencia Sanitaria, déjame plantearte lo siguiente, Marcelina. En función de la situación inédita, ¿qué tendrían que hacer los empleadores y qué tendrían que hacer las empleadas y empleados del hogar para mantener un momento como este que incluye personas, por ejemplo, empleadas que pudieran vivir en las casas por lo menos de lunes a viernes, las que están de entrada por salida o las que se quedan una noche a la semana, por decirte algo? ¿Cuál sería como este mecanismo que sugerirías para las personas que nos están viendo, que nos ayudes a ver cómo trabajamos esta parte? Porque también lo otro presumo, Marcelina, pues sería, me regreso quizás a mi ciudad de origen, ¿no? ¿Y para qué quieres allá también, no? ¿Cómo ves las cosas? Sí, en vista, como decían los abogados, no ha estado claro la contingencia o una declaración sobre esta contingencia para decir los 30 días que marca la ley y cómo hacerle. El asunto es que nosotras estamos partiendo desde la realidad que viven en este momento las trabajadoras del hogar y que los empleadores están respondiendo también de otra manera, ¿no? No resolviendo pues un poco la situación de las trabajadoras que viven al día con su trabajo y que solamente muchas tienen un día de trabajo o 2 días en las casas. También muchas tienen varios empleadores incluso durante la semana. Entonces, lo que hemos estado buscando es que puedan también los distintos empleadores que ellos o ellas tienen, que puedan colaborar esa parte para que también se tome al menos los días más críticos que la Secretaría de Salud ha estado mencionando, ¿no? Y que era esta semana y seguramente la que viene. Entonces, pero lo que estamos recibiendo es esta idea de que te vas a descansar y yo no voy a pagar eso, o que yo te lo descuento de tu salario, o simplemente están despidiendo a las trabajadoras del hogar. Seguramente está pasando con todos los sectores, pero bueno, en este sector donde estamos todos los días atendiendo, entonces estamos haciendo un llamado a los empleadores para que también puedan mandar a que las trabajadoras se cuiden, estén en su casa en estos momentos críticos y pueda ser cubierto ese salario, pensando en que también entendemos muchos empleadores tienen empresas pequeñas y lo que también están diciendo, yo tampoco voy a tener recursos, pero también tienen mayor posibilidad seguramente que una trabajadora del hogar que tiene 2 días, 3 días a la semana y que no se le pague al menos los días que se necesita. Tenemos mucha claridad de que no se sabe o no sabemos qué viene después, pero por lo pronto eso se va a ir aclarando, ¿no? Lo que también dicen las trabajadoras del hogar, me están aumentando mucho trabajo, pero porque ahora yo tengo que hacer como mucho más actividades, estando los empleadores en la casa, estando los niños, y entonces eso aumenta trabajo, pero también estamos diciendo, bueno, tendrían que reorganizarse las actividades en el hogar para que tampoco
estén pensando de que sí, aumentó el trabajo y voy a cobrar más, sabiendo que estamos en una crisis que está afectando a todas las personas, ¿no? Entonces, lo que buscamos es eso, defender esos derechos que tienen las trabajadoras del hogar, y seguramente tendré una respuesta, ¿no? Diciendo, bueno, pero ¿qué va a pasar con la parte económica, aunque digas que las trabajadoras tienen que trabajar 8 horas o tienen vacaciones o tienen derecho a todas las prestaciones? Lo cierto es que las trabajadoras del hogar de por sí no se ha cumplido de todos los derechos que ellas tienen, y siempre los empleadores se han negado a lo que ya está establecido en la Ley Federal del Trabajo, en la ley del Seguro Social, por ejemplo. Ya próximamente va a ser obligatorio la inscripción o dar de alta a las trabajadoras del hogar al IMSS. Entonces, es esa parte lo que nosotros estamos pidiendo a los empleadores, que también sean más conscientes con respecto a un sector que tiene muchísima más desventaja que ellos mismos, ¿no? Oye, Marcelina, ¿cuántas personas están en tu organización, en la organización que tú encabezas, y cuántas personas más podría haber que no están sindicalizadas o forman parte de todo el centro que tú has ido organizando a lo largo de tantos años? Bueno, a nivel nacional, casi 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar. De ahí 2.2 millones son mujeres. Son mujeres que pues trabajan o de planta, con un solo empleador durante la semana o con varios empleadores. En el sindicato pues ya estamos trabajando a nivel nacional con más o menos, con cerca de 10 estados, en el cual también pues buscamos que esos estados que después vimos que de nada se conocía los derechos y tampoco se respetaban, hoy están organizadas más o menos 2,000 trabajadoras del hogar, que comparado con el número que son, pues es muy poquito, y pensando todas estas ideas también que han tenido las trabajadoras del hogar con sus empleadores, ¿no? De que organizarse en sindicato es malo, implica muchas otras cosas como demandas, y no verlo como beneficioso para el sector de las trabajadoras e incluso con los empleadores, ¿no? Establecer un contrato que especifique las condiciones mínimas de trabajo y de todos los derechos que tienen las trabajadoras, y por el otro lado pues dar de alta a estas compañeras que de por sí están sin seguridad social. Según CONAPRED, el 97% carece de seguridad social. El 42% gana entre 1 y 2 salarios mínimos, lo que quiere decir también de que no están ya ganando el salario mínimo vigente, sino el salario mínimo anterior, de diciembre para atrás. Entonces, aún es menos el salario que ganan. Carlos de Buen, ¿nos va a aparecer en medio de toda esta crisis algo que tú has trabajado durante mucho tiempo, que es las innumerables irregularidades de contratación laboral y de la relación obrero-patronal? Bueno, desde luego que cada ámbito distinto tiene una repercusión también diferente. Ahora me quedaba pensando por lo que decía Marcelina, y haciendo algunas cuentas un poco raras para abogados también, quizás no para economistas. Si son 2.4 millones de trabajadores del hogar, casi todas mujeres, y cada una de ellas trabaja para una familia, pues me daría 12 millones de personas, considerando 5 personas por cada familia. Bueno, esos 12 millones serían más o menos el primer decil de la población, y no deberían de tener demasiados problemas para pagar los salarios de estos trabajadores, de estas trabajadoras. Y además debo decir, en las medidas de contingencia que se han adoptado, ninguna dice que no se deban recibir los servicios de los trabajadores del hogar. Entonces, ahí no habría, desde el punto de vista del patrón, del empleador, ninguna justificación para despedir o suspender una relación laboral. La obligación es seguir con ellas, seguir recibiendo los servicios, y bueno, si por un tema de temor, de contagio, lo que tú quieras,
se va a prescindir de este servicio, bueno, pues habrá que pagar los salarios completos. Eso no tendría yo ninguna duda y me parece importante pues hacer este comentario dado lo que menciona Marcelina. Ahora, en otros términos, bueno, preocupa también que haya una sindicalización muy poco auténtica en México. Pienso yo que ya estamos en construcción de un sindicalismo real. Las últimas reformas laborales, inclusive las presiones internacionales, nos están obligando a ello. Qué bueno, lástima que sea por presiones externas y no por decisiones internas. Y esto lo comento porque finalmente el mejor remedio para una crisis de esta naturaleza al interno de las empresas es el diálogo. Es el diálogo con los trabajadores o con los representantes de los trabajadores. Definitivamente la solución de la ley, el salario mínimo por cada día de contingencia es una solución, déjame decirlo así, demasiado tacaña, demasiado egoísta con los trabajadores. Y por lo tanto, pues aquellas empresas, voy a poner los ejemplos que se han manejado en algunos de estos acuerdos, cine, salas de cine o salas de otros espectáculos, de boliches, billares, qué sé yo, hay muchísimos casos donde se está prohibiendo que se realicen los trabajos, pues platicar, si no es un salario mínimo, a lo mejor se pueden pactar dos, o a lo mejor se puede pactar un porcentaje, o a lo mejor si hay otras actividades que la propia empresa o el propio empleador pueda llevar a cabo, pues reducir jornadas, adelantar vacaciones, qué sé yo. Lo más importante es que el trabajador tenga un ingreso no demasiado bajo, no el salario mínimo. Yo diría que por lo menos dos salarios mínimos, que está muy por debajo de la línea de dignidad, pero bueno, por lo menos es algo un poquito mejor que lo que establece la ley. Sí. Y bueno, también la solidaridad, tú hablabas hace un momento de ese tema, ¿no? De la buena fe de las partes, de la buena fe de los empleadores sobre todo, que son los que tendrían la capacidad de tomar una decisión, digamos, más generosa que la que establece la ley. Y otro tema del que se ha hablado muy poco, pues la seguridad social. Sí. Cuando se construyó esta solución a finales de 2012, pues se le cargó otra vez a los trabajadores el costo más importante, cuando es un elemento típico que debería de afrontar la seguridad social. Y hoy en día, pues, la seguridad social simplemente no afronta nada. Aún así, me parece que a través del IMSS y de las otras instituciones de seguridad social, el gobierno debería de poner recursos importantes. Si es necesario, el caso lo vale, pedir préstamos, las líneas de crédito que tenemos con el Fondo Monetario, con los Estados Unidos, qué sé yo. Pues no solo para los clásicos programas sociales que tenemos, sino para un apoyo extraordinario por esta situación. Oye, Carlos de Buen, además, entiendo que estamos con el coronavirus, pero es un país en donde la gente se enferma de otras cosas, la vida sigue, te puede dar un infarto por otras razones, puede estar enfermo, en fin, ¿no? Entonces hay una demanda de servicios, pero amplísima, ¿no, Carlos? Hay una demanda de servicios muy amplia y hay digamos, por lo menos una inquietud, creo que muy razonable, de pensar que a veces las medidas de respuesta nos están saliendo más caras que la crisis misma. Sí. Y no quiero hacerla menos, ¿no? Evidentemente estamos hablando de una pandemia mundial. Parece que México va bien en el sentido de que esta famosa curva se está achatando, no va a crecer tanto. Ojalá sí sea, porque no tenemos tampoco capacidad hospitalaria para atender a todo mundo en una curva tan amplia. Pero bueno, la verdad es que es difícil determinar en términos económicos qué es lo que se puede hacer. Sí. Yo diría que todo lo que se pueda de parte de los gobiernos hay que hacerlo. Sí. Arturo Chávez Nieto, oye Arturo, bueno, el ingeniero Slim dijo que no va a correr a nadie y no va a pagar a nadie, pero luego acabamos dándonos cuenta que nadie duda de la buena fe y voluntad, pero hay un gran problema, que el empleo central, numéricamente hablando, se concentra en las pymes y en gobierno. Sí. A ver, ¿hay qué hacer? ¿Qué alcanzas a apreciar en este sentido? Evidentemente sí, el mayor sector en cuanto a empleo se encuentra en las pymes.
y creo que las medidas que está determinando el gobierno no alcanzarían, como bien cita Carlos, para efecto de alcanzar una vida digna para los trabajadores en primera instancia, y a largo plazo efectivamente también para los patrones que no tuvieran ya cómo sostener una cuestión en la que no están generando ingreso. Las medidas evidentemente que deberían tomarse o que deben tomarse en cuenta es con base en cada una de las empresas, el análisis de las posibilidades de cada una de ellas, y con base en ello elaborar planes en comunión trabajadores, sindicato y empleadores, sí, para efecto de seguir haciendo viable la operación del negocio de que se trate. Evidentemente citaba en mi intervención anterior que dependerá de cada uno de los giros de las diversas empresas el traje a la medida, por decirlo de alguna manera, para efecto de que funcione y de que podamos atacar de forma frontal el tema económico que evidentemente, además del legal, tenemos inminentemente encima, ¿no? Si seguimos apostando a que la cura salga más cara que la enfermedad, evidentemente vamos a llegar a otros niveles como sociedad que ojalá y no lleguemos. Y por eso es que los mensajes de reactivación de la economía a la brevedad posible considero que son los adecuados. Evidentemente buscando la seguridad de las personas, ¿no? Evitando la medida de lo posible contagio, pero considero que el parar de manera absoluta a un país, evidentemente las repercusiones tendrían que ser, o podrían ser, propiamente dicho, serían mayores que la propia pandemia que estamos viviendo. Entonces, ese sector que sostiene a este país y que evidentemente genera la mayor cantidad de empleos en el mismo, deberá de tener ¿cómo decirlo?, el estar centrados y la estrategia adecuada en comunión con los intereses de cada uno de los factores de la producción que intervienen en cada una de las empresas para poder diseñar de manera concreta, de manera correcta, las acciones que per se se antojan complicadas por el nivel de pandemia que estamos viviendo, pero que puedan hacer sostenible la continuidad de una fuente de ingresos que evidentemente beneficiaría a todos los intervinientes en ella, ¿no? Llámele patrones y llámele trabajadores e incluso el propio sindicato, Javier. Tiene razón el señor de TV Azteca cuando dice que si paramos nos vamos a morir de hambre y que el asunto en términos de prospectiva no es tan delicado. Te pregunto, Arturo. Yo creo que analizándolo desde un tema económico, no legal, cualquier paro en absoluto en cuanto a las actividades laborales y comerciales de un país, evidentemente nos puede llevar a que, repito, salga más caro la cura que la enfermedad, y que si el día de mañana nadie está trabajando, no hay productos, no hay servicios, llegamos al extremo de que no haya que consumir como sociedad, pues evidentemente sí estaremos en un problema muy grave. Por eso es que tampoco es conveniente minimizar lo que estamos viviendo. Creo que tenemos que afrontarlo con mucha responsabilidad, con mucha conciencia, con mucha solidaridad, independientemente de la parte legal, para que podamos afrontar esta situación de la mejor manera. No, repito, no es conveniente minimizarla, pero también creo que irnos al extremo en cuanto a paralizar una economía por una situación de estas, los resultados podrían ser mayormente catastróficos que la propia pandemia que estamos viviendo, Javier. ¿Cómo te ha ido, Marcelina, en estar guardada? ¿Ha sido complicado? Pues ya extraño afuera, pero bueno, también quiero un poco comentar que desde la atención que hemos estado dando a las trabajadoras del hogar, cómo resolver este asunto de la falta de los derechos, ¿no? Somos, por supuesto, que estar todos los días con los empleadores, ver su situación económica, que a veces es alta, baja, haya o no haya crisis. También siempre la crisis repercute muchas veces en nosotras mismas como trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, es importante también que las trabajadoras del hogar puedan ir entendiendo lo que significa hacer un paro de labores, pero también
qué pasa con ellas, ¿no? Escuchaba al gobernador de Puebla que decía, nosotros los pobres no somos inmunes. Creo que las trabajadoras del hogar, cuando le toca, no va a tener manera de poder sacar adelante a su familia, ¿no? Claro. Y porque esto te contagias y contagias. Entonces, también pensar desde esta parte de la salud de las trabajadoras del hogar, y por ello es que también que los mismos empleadores proporcionen toda la protección a las trabajadoras que siguen trabajando con ella, las que pueden pagar los días que ellas estén en sus casas sin discriminación. De verdad ha habido muchísima discriminación, como que esta parte en este momento de la crisis, la discriminación es como bastante fuerte, ¿no? De decir, en tu ropa está el virus y no quiero que ya toques a mis hijos, hay que respetar la cuarentena, pero no te voy a pagar tus salarios. Entonces, también como en lugar de buscar un diálogo solidario y ver la manera de resolver este asunto, empleadores y trabajadoras, no se está dando, ¿no? Muy bien. Tenemos un minuto, Carlos de Buen. ¿Cómo vislumbras el futuro inmediato? ¿Qué es lo que más nos importa? El futuro inmediato, Dios santo, quién sabe cómo nos agarre. Pues es que no lo vislumbro, lo veo muy complicado. La verdad es que es como se ha comentado aquí, es algo inédito. Creo que todos hemos hecho planes de aquí a la fecha mágica del 19 de abril. Sí. Y bueno, espero que todos tengamos más o menos, por lo menos la esperanza de mal librarla, pero llegar con nuestros negocios vivos, con nuestros trabajos vigentes a esa fecha. ¿Qué venga después? Lo veo complicadísimo. Si esto se alarga por 2 semanas más o por un mes más, algunos piensan que puede ser hasta por 2 o 3 meses más. La única solución posible, insisto, es que yo veo son recursos estatales. Muy bien. Las grandes empresas podrán resistir, pero son muy pocas y esas grandes empresas cubren una parte mínima del trabajo. Carlos de Buen, Marcelina Bautista, Arturo Chávez Nieto, gracias que estuvieron con nosotros aquí en Heraldo Televisión. Muy buenas noches, que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Bueno, oiga, ya para irnos y meternos en otras cosas, ¿usted es futbolero o no? Yo es público que soy futbolero y le voy a las Chivas. Pero fíjese que se murió un personaje ya mayor, tenía 103 años, don Nacho. Una auténtica leyenda del fútbol mexicano. Hizo cada cosa. A ver, le voy a recordar una frase que cómo me divirtió a mí. Le preguntaron, él era entrenador del Cruz Azul, le dijeron, oiga, el Cruz Azul América ya es un clásico, y volteó el clásico joven, creo que le puso Ángel Fernández o Fernando Luengas, y les dijo, perdónenme, los únicos clásicos que yo conozco son los Cerillos de la Central. Bueno, un infarto le quitó la vida a los 103 años, Heriberto Murrieta, que muy cerca estuvo, cercano a la familia Treyes, confirmó este lamentable deceso. Le mandamos a Lalo Treyes. Lalo, te mandamos un gran saludo. Don Nacho nació en Guadalajara, aunque nunca entrenó al Guadalajara, entrenó a la UDG, hizo campeón al Zacatepec, que en esos tiempos fue terrible. El señor Cañedo y Azcárraga se lo llevaron al América, en el América no pudo ser campeón, ni con Fernando Marcos, sino con Pepe Monsalves lo fue, y luego se fue al Cruz Azul y bolas. El Cruz Azul acabó siendo un equipo maravilloso, Toluca, Cruz Azul, Marte y Zacatepec. Bueno, gran hombre, en la UDG tenía un equipazazazo. Gran hombre, don Nacho, le mando un saludo a su familia y agradezco las muchas conversaciones futboleras y de vida y de sonrisas con un buen sentido del humor y humor negro. Pásela bien, buenas noches, adiós.